para hacer tu voluntad, Señor, conforme tu misericordia. Te pedimos, Padre, por todos los que van a oír, Señor, esta oración, tu palabra, la cual será, Señor, impartida conforme a tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los oyentes y a cada uno, Señor, de los que vamos a recibir esta palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude para poderla poner por obra y así también, Señor, poder entrar, Señor, en tu gloria en aquel día en el cual usted nos llama. Pedimos la bendición por todos los amigos que se encuentran en este lugar, que ellos también sean bendecidos con esta palabra, para que alguno de ellos, Señor, ose llegar, Señor, hasta su presencia conforme a su voluntad. Gracias le damos, Señor, por nuestro hermano Herbert, el cual se ha preparado, Señor, con esta disertación. Le pedimos que su Santo Espíritu lo guíe en todo el diálogo de la palabra, para que sea de bendición para cada uno de nosotros, conforme a su voluntad. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos con nosotros. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos y a todas, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas cada uno, cada una de ustedes a este culto de acción de gracias al Señor, el cual como iglesia nos sentimos honrados el poder ofrecerlo al Señor este 31 de diciembre del año 2015. Ciertamente el Señor nos ha bendecido a cada uno de nosotros y nos ha permitido llegar hasta este tiempo, hasta estos días, nos ha permitido llegar con bien. Y por ello nosotros le vamos a dar gracias al Señor siempre, porque sus bendiciones son para siempre, sus bendiciones para con cada uno de nosotros, pues nunca dejan de fluir. El día de hoy, hermanos, queremos invitarles a meditar la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas. Y quiero que vaya en la Biblia al capítulo 13 y los versículos del 6 al 9. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra y es donde inicia nuestra meditación. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y también porque usted está mostrando un corazón dispuesto para el Señor. Y que Dios le permita a usted muchas, pero muchas bendiciones en este año que viene, sobre todas las cosas, que le dé firmeza espiritual, que le dé salud y que le dé la protección que todos necesitamos en cada instante de nuestra vida. Y que el día que nos llame el Señor para ir a su presencia, pueda cada uno de nosotros hallarse listo, dispuesto, preparado para partir con el Señor, si así es la voluntad de Dios. Así que le invitamos a leer la palabra de Dios, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. La parábola de la higuera sin fruto, una lección sobre la paciencia y el juicio de Dios. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén.
La palabra de Dios, hermanos, nos habla al corazón, a cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros si tomamos el mensaje y lo hacemos producir en nosotros lo que la palabra de Dios quiere, o rechazarlo y seguir viviendo alejado de la voluntad de Dios. ¿Sabe? El evangelista Lucas pone esta enseñanza en los labios de Jesús de Nazaret y ubica esta parábola en un pasaje en el cual se realiza una llamada a la conversión y al arrepentimiento. Invita a cada uno de los oyentes a rectificar, hermanos, sus vidas, sus conductas, advirtiéndoles que si no proceden al arrepentimiento de sus malas obras, la única garantía que hay es que perecerán igual que todos los demás. En la antigüedad existía, hermanos, una costumbre de plantar higueras en viñas. Es decir, había ya un viñedo, una planta de uva, una plantación de uvas, ¿verdad? La viña produce la uva, y en ella se ponían los árboles, así como en los cafetales, ¿verdad? Hay árboles de sombra. Ahí se ponían los árboles de higuera que tenían un buen follaje y cuyo fruto era muy bueno, muy apetecible, o es un fruto muy apetecible porque es una fruta que todavía existe. Y los árboles plantados en medio de la viña se veían muy frondosos, muy hermosos. Pero cuando llegaban a buscar fruto en ella, no lo había. Era una costumbre que había eso. Más que todo se relata esto en el Antiguo Testamento. La higuera simboliza al pueblo de Israel o a la tribu de Judá, o se le considera a la higuera como un símbolo del pueblo de Dios. Símbolo del pueblo. Y dice el dueño de la viña, bueno, yo creo que algunos hermanos que están acá y son agricultores o plantan algún árbol, dicen, bueno, esperemos que dé fruto, ¿verdad? Porque si no da fruto lo voy a cortar, dice. Y prepara también ahí ¿qué, hermanos? El corvo, la cuma o el instrumento con el que lo va a cortar, porque si no le produce nada, lo corta. El Señor nos da una enseñanza de vida a cada uno de nosotros aquí. Esta es una de las 8 parábolas que terminan bruscamente. Usted puede ver cómo termina esta parábola. Termina bruscamente. Es decir, sin que se brinde una interpretación directa de su aplicación. En algunas Jesús deja que el oyente saque su propia conclusión, que cada persona que oye la aplique a su vida. Y dice aquí la Escritura, un hombre, el dueño de la viña, vino a buscar fruto y no lo halló. Y le dijo al viñador, el viñador es el que cuida de la viña y de la higuera. Y le dice, mira, desde hace 3 años estoy viniendo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. No hallo fruto. Está bien, dice, 1 año, 2 años, pero ya la tercera, como decimos nosotros, hermano, ya la tercera, dice aquí, ya no, dice. Esto nos da una lección a nosotros, en el sentido de que hay gente, y yo le agradezco mucho a los amigos que están con nosotros, también a los hermanos que están con nosotros, a todos. Pero hay personas que a veces asistimos a las congregaciones, nos sentamos ahí, oímos la palabra de Dios, pero nada más eso. Y la palabra rebota en nuestros corazones y no produce ningún fruto. Nada en nosotros. Cuando nosotros estamos
siendo formados en el plan divino de Dios, nosotros esperamos que haya fruto, que aquella persona comience a cambiar, que aquella persona comience a ser diferente, que aquella persona ya no sea una persona que diga palabras ociosas, que ya no sea una persona conflictiva, que ya no sea una persona que está haciendo cosas incorrectas o malas a los ojos de Dios. Lamentablemente, no producimos fruto y nos quedamos sin fruto. Alguien dice, no, es que el fruto al que se refiere es el que uno vaya a ganar almas. ¿Sabe que la mejor forma de ganar almas para Cristo es el testimonio? Es el testimonio suyo. Es el testimonio de los que lo ven todos los días, de los que le escuchan todos los días, de las personas que están en su casa. El mejor testimonio, el mejor fruto es el testimonio que usted y yo producimos. Dice la palabra de Dios que el Señor, el dueño de la viña, le dijo al que cuidaba, le dijo, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuál fue la sentencia? Que hay una sentencia bien fuerte. Y le dice el Señor, córtalo. Córtala. ¿Para qué está inutilizando también la tierra? Si no me va a servir y no va a haber fruto, hay que cortarla. Imagínense usted si el Señor dijera, bueno, todos aquellos que no quieren congregarse, que no quieren arrepentirse, que no quieren ser salvos y que les estoy ofreciendo de gratis, tengo que cortarlos este año que viene. Hay que cortarlos, porque están ocupando la tierra, porque están ocupando espacio, porque están alimentándose, porque están extrayendo toda la bendición de la tierra, del planeta que yo les he dado, y no quieren hacer nada. Imagínense qué terrible sería eso. Sin embargo, aquí viene la misericordia del Señor, la misericordia del Cristo, que vino a rescatarnos, que vino a redimirnos, y le dice, mire la bendición, lea conmigo, dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Detengámonos un momento ahí. Déjala todavía este año que viene. Déjala. Un año más, te pido. Voy a cavar yo alrededor de ella, la voy a abonar, le voy a hacer trabajo, tal vez si da fruto, pero si cavándola y abonándola y dándole buen mensaje y ayudándole a la higuera, da fruto. Y le dice la última parte, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Allí hay una sentencia bien fuerte porque es terminal. Es decir, ya no más oportunidades. Y eso es lo que el Señor nos habla en su palabra. ¿Sabe qué? El árbol simboliza al pecador que no da frutos de conversión. Y el Señor Jesucristo se muestra como el viñador, aquel que cuida, cava, abona, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza porque el hombre halle la ruta de escape, halle la salida, halle una forma. Dice la palabra, sean salvos de esta perversa generación. La enseñanza de Jesús en esta parábola nos da buenas y malas noticias. La parábola de la higuera estéril nos revela buenas y malas noticias. Las buenas es que nos enseñan, hermanos, que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonarnos y a olvidar todas las ofensas que le hemos hecho.
Aunque dice ahí, hace 3 años estoy esperando a ver cuándo cambia, a ver cuándo quiere cambiar, a ver cuándo quiere. Hace 3 años estoy viniendo a buscar fruto y no lo hallo, no lo encuentro ese fruto. Y dice, déjala todavía 1 año más, 1 año más. ¿Y cuáles son las malas? La mala noticia para el ser humano es que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia del Señor tiene límites. No es que todo el tiempo, ¿sí? Si bien en la Escritura Él dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero no siempre va a estar ahí. Aquellos hermanos o estudiantes de la Biblia que han leído el libro de Cantares habrán descubierto ahí cuando está llamando el amado, está llamando a la puerta y la doncella dice que ya se ha acostado, ya estoy en mi cama, ya me he purificado los pies, ya se ha lavado las manos con mirra, ya está dispuesta en su lecho y afuera está lloviendo. Y dice ahí, estoy llamando a la puerta, pero ella tardó en abrir. Y cuando llegó a la puerta, dice, su amado ya se había ido. Y salió corriendo a buscarlo por las calles, por las plazas, pero no lo encontró. Hay gente que dice a veces, no, mira, a mí me gusta eso del evangelio, me gusta eso, me gustan. Las cosas de Dios me gustan porque yo sé que, ¿verdad? Dios poderoso, ¿sí? Existe. Me gustan las cosas de esas, pero eso de comprometerse ya así de lleno a servirle y así de recibir al Señor, de aceptarlo, de bautizarme, eso es compromiso serio. Yo creo que para eso no estoy listo. Cuando piensa de esa manera, la pregunta que Dios hace es, ¿y cuándo vas a estar listo? ¿Cuándo vas a estar listo? ¿Cuánto te tengo que esperar? Y dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿No se oye, hermanos? ¿A qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y usted probablemente que está sentado aquí dirá, ¿y yo de qué necesito arrepentirme? Yo no he hecho nada malo, así grave no he hecho ninguna cosa mala yo. Tal vez me han salido unas 2 palabras. O tal vez he tenido así que me le he quedado viendo, codiciando a una mujer. O a un hombre, puede ser. O no se me han salido mucho. Yo creo que no tengo a otros que matan, a otros que hacen esto, y comienza a compararse y dice, yo soy justo, dice, ante los ojos de su propia opinión, yo soy justo porque soy mejor que aquellos que están afuera, así dice. Y no se da cuenta que con eso está condenándose a sí mismo, nuevamente, o aún más. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios declara que la paga del pecado es muerte. Y no importa cuál pecado sea, o qué tan grande lo considere, o qué tan pequeño lo considere, la paga del pecado es muerte. Una separación eterna de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere, porque la palabra dice que Dios no quiere la muerte del que muere, Él quiere que viva. Pero la gente quiere vivir, no. Dice San Juan en el Evangelio, en el capítulo 3 de Juan, después que Juan ha explicado que de tal manera amó Dios al mundo y que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, dice Él en el versículo 18, 19 y 20, dice, y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas todo aquel que viene a la luz, sus obras son hechas manifiestas,
sus obras son hechas manifiestas. Entonces, el versículo 17 de Juan 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, hay un mensaje aquí acerca del arrepentimiento. Si bien los árboles frutales requieren un gran cuidado, nosotros vamos a considerar que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino aquí, a la tierra, Él comparó a la humanidad, o sea, le comparó a usted y a mí, nos comparó con árboles. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? ¿Amén? ¿Lo ha leído? Y Él dijo varias frases con respecto a los árboles. Dijo, por ejemplo, el árbol se conoce por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y dice Él, no se pueden recoger uvas de los espinos. No se puede. O higos de los abrojos. No se puede. Por sus frutos los conoceréis, cada uno. Y nos muestra también que el árbol que no da buen fruto es cortado. Y que al ser cortado se seca. Y que al secarse los echan en el fuego y arden. Hermano, ¿y eso que los echan al fuego qué significa? Bueno, si alguna vez le hablaron del infierno, a lo mejor no le explicaron completo cómo era ese asunto. Pero la palabra de Dios dice que a todo aquel que rechaza a Jesucristo va a ser condenado. Hermano, nos está profetizando. No, le estoy anunciando lo que la palabra de Dios ya ratos está diciendo. Porque nosotros somos buenos para, sí, oír otros mensajes. ¿Sabe qué? Hay, hoy en día con esto de la tecnología, ¿verdad, hermanos? Con esto de la tecnología, tremendo, ¿verdad? De repente observa su teléfono o su computadora o qué sé yo, su dispositivo y dice, quiero ver cuántos mensajes me han mandado, y ve que tiene ahí tantos mensajes sin leer y dice, soy importante, dice, tengo tantos mensajes sin leer, dice. Y Dios desde cuándo le está mandando mensaje tras mensaje y nunca lo oye, nunca lo lee. ¿Sí? ¿Cuántos mensajes tiene pendiente de Dios y no los ha leído? ¿O cuántos mensajes tiene pendiente de Dios y no les ha puesto atención? Y dice usted, yo soy importante para ellos porque miren cuántos mensajes me mandan. ¿Y el Señor cuánto le ha mandado? Aquí le está enviando uno y de repente usted dice, pero es que esa es otra cosa. Sí, es otra cosa. Exacto. Es otra cosa, es otro nivel. Requiere una espiritualidad. Y esa espiritualidad le llama a usted al arrepentimiento en Dios. Fíjense que al comienzo del capítulo 13 de Lucas, usted tiene el Evangelio de Lucas ahí, ¿verdad? En el comienzo del capítulo 13 de Lucas, a Jesús le comienzan a contar unas historias. Usted sabe la gente cómo es cuando algo malo pasa. Fíjate que mataron tantos allá. Mira a otros, viera que se desplomó la casa y les cayó a todos encima. Viera qué terrible eso. A Jesús le estaban contando algo parecido ahí en el capítulo 13 de Lucas. Y le contaron que había un gobernador sanguinario que se llamaba Pilato. Tal vez ha oído hablar de él por la lavada de las manos, ¿verdad? Sí, ha oído. Eso digo porque cuando alguien comete una falta, comete un error, dice, yo no fui. Y comienza a lavarse las manos en el que esté cerca, ¿verdad? No en el agua, ¿no? Aquel fue, yo no fui. Y le dijeron a Jesús, fíjate que este Pilatos mató a unos y la sangre de ellos la mezcló con los sacrificios. Y después le contaron que había una torre por ahí en Siloé, ¿verdad? Me pueden confirmar la palabra los hermanos por ahí. Había una torre y habían 18 personas. Y a los 18 les cayó encima la torre y los mató.
Este año usted ha oído noticias parecidas. Amén. Y Jesús le dice a ellos: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás? Le pregunta el maestro: ¿creéis que eran más pecadores que todos los demás? Y él dice: les digo no, antes si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre, ¿creéis que eran más pecadores que todos los hombres? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa para nosotros el que este mensaje nos llame al arrepentimiento? Le voy a compartir un mensaje que escribió el rey Salomón. El rey Salomón escribió un mensaje en Eclesiastés 9, 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Fíjese lo que dice la palabra aquí, hermano. No es de los ligeros la carrera, ni es la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que hay tiempo y ocasión para todo. Hay tiempo y ocasión para todo. Hoy Dios nos ha dado tiempo a nosotros para estar aquí. Y Dios nos permita y nos guarde para que podamos estar después. Mas aquellos que ya recibieron a Cristo y ya están en la red del Señor, ellos van, ya sea que vivan o mueran, ya saben para dónde van y cuál es su destino. Pero aquel que está y todavía no tiene dueño, o cree que no tiene dueño, el dueño es aquel que tiene la mala red, el enemigo. Dice aquí, hermanos, la palabra: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando de repente cae, o cuando cae de repente sobre ellos. De repente. Y usted quisiera, tal vez, y yo probablemente quisiéramos de que no fuera así, pero el tiempo es malo. Y este texto pues describe cabal, exacto lo que sucede en nuestro entorno o en nuestro alrededor. ¿Esto qué nos declara? Que nosotros no siempre tenemos el control sobre los hechos que nos afectan. Y a consecuencia del apresurado ritmo de la vida, de los acontecimientos diarios, Jesús quiso demostrar que estas pobres personas eran como todos los seres humanos, con debilidades y fortalezas, y que repentinamente se vieron enfrentadas a un hecho que trastocó sus existencias. Por eso es que Él dijo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables? ¿Sabía, hermanos? No sé, yo creo aquí los jóvenes, ¿sabe qué?
Yo he descubierto algo curioso, que a los jóvenes, a la mayoría, y aquí hay muchos jóvenes que están ahorita, no les gustan las noticias. No les gusta ver las noticias, y ellos no. ¿Y saben por qué? Porque ellos prefieren ignorar lo que está ocurriendo a su alrededor. Como cuando un pez prefiere ignorar la red que está por ahí, cuando sientes que va a estar atrapado en ella. ¿Sabe que las estadísticas de este país declaran que la cantidad de personas fallecidas trágicamente a causa de la violencia es mucha? Es mucha. Mucha gente. Y todo lo que está ocurriendo en el entorno nos abarca a nosotros, nos afecta a nosotros de manera directa y de manera indirecta, a todos. Mire, si el hombre, el ser humano fracasa y un día se pierde y se va para el infierno, no va a ser porque Dios nunca le informó. Es solo que nunca quiso escuchar esa noticia. ¿Sabía usted que evangelio significa buena noticia? ¿Una buena nueva? ¿Una buena nueva de salvación? Pero la gente no quiere las buenas noticias porque las malas son las que le gustan. Miren los medios de comunicación, buenas noticias casi no le pasan. Es raro, hasta raro suena, ¿verdad? De repente le gustan vender más otra clase de notas, otra clase de noticias. ¿Sabe? El Señor nos llama al arrepentimiento y nos dice que si no escuchamos a Dios y no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Todos los días en las noticias escuchamos de accidentes, catástrofes naturales, ataques que cobran vidas de personas inocentes, que la gente pierde casas, que pierden propiedades, que derechos de acciones, un montón de cosas que suceden. No es porque la gente sea más mala que nosotros. Porque a veces hay gente que dice, es que el Señor nos guarda a nosotros porque nosotros somos mejores. Somos mejores que todos los demás. Este año ha muerto muchísima gente. ¿Cree usted que somos nosotros mejores que ellos? No. Y dice el Señor, antes si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente. ¿Cómo tiene que estar una persona para que no perezca espiritualmente? Tiene que estar arrepentida, tiene que estar bien con el Señor. El Señor Jesucristo, cuando vino, expresó esta palabra en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Eso dice la palabra de Dios. Entonces nos invita ahora a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Usted que ha venido en esta hora a esta casa de oración y está sin Cristo, yo le quiero invitar para que usted pueda, en esta tarde, rendir su corazón a Cristo, rendir su voluntad al Señor, decirle: Señor, mi vida este año he tenido altos, he tenido bajos, he tenido dificultades, pero te pido que me perdones, que me ayudes, que sanes mis heridas y que me levantes una vez más, pero no en mis fuerzas, sino en tu poder. Ayúdame y bendíceme, Señor. ¿Quién de ustedes que está aquí sentado y sin Cristo, que está entre nosotros y que no tiene a Cristo en su corazón, desea partir hoy para su casa con el don de la salvación dado por el Señor Jesucristo a su vida? Yo le invito para que usted acepte a Jesucristo en su vida. Arrepiéntase de todos sus pecados que hizo y permita que este nuevo año que se acerca, Dios le reciba ya, no solamente en este tiempo físico, sino que ya le tenga reservada una mansión espiritual. Le invito para que le entregue su vida a Cristo.
Si hay hermanos que están aquí y desean también reconciliarse con el Señor porque en este año hubo algo que fallaron y no quieren entrar al siguiente en esa condición mala, también podemos reconciliarnos con el Señor. Si hay alguien que desea obedecer, no reprima su corazón, permita que Dios obre en su vida. Permita que Dios haga la obra en usted. No sea una higuera sin fruto, sino que dé frutos dignos. Dice la Escritura, dad frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8. Dios bendiga a nuestras hermanas que pasan al frente. Valientemente reconocen que ha habido algo que le han fallado al Señor y quieren que el Señor les perdone, que les ayude y que les restaure. ¿Hay alguien más que lo desee en esta hora?